Días, buenas tardes, buenas noches, depende de la zona en la que nos encontremos. Mi nombre es Martín Semel y voy a estar con ustedes moderando esta subplenaria titulada Desafíos éticos y educativos de la promoción de la salud en el contexto de la pandemia del COVID-19. Una subplenaria en español, patrocinada por la Oficina Regional para América Latina de la WIPES, Orla WIPES, habitualmente conocida. En mi caso, vivo en Argentina, estuve este último periodo coordinando la subregión Cono Sur de la WIPES, de la Oficina Regional, y he sido electo, he tenido el honor de ser electo como vicepresidente regional para la WIPES para el próximo periodo. Y también tengo el honor de moderar este enorme panel, este panel de personas tan importantes y tan profundas que vamos a escuchar hoy, cada una de sus disertaciones vinculadas con esta temática. Me va a acompañar en la moderación Julia Nogueira, en reemplazo de Mónica Andrade, que está en este momento en otra subplenaria. Julia es la representante electa para Brasil, para el nuevo periodo 2022-2025 de la WIPES Orla. Gracias, Julia, por acompañarme. Y vamos a dar paso a nuestro primer invitado especial de este mediodía, la doctora Carmen Gallardo Pino, ¿sí? La doctora Carmen Gallardo Pino es decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos de Barcelona, ¿sí? Madrid, España. Carmen, buenas tardes. Ahí estamos ya dándole paso a Carmen. Y sí, Hola, buenas tardes. ahora sí. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, bueno, pues agradecida por estar en este panel compartiéndolos con todos vosotros. Y bueno, voy a intentar adaptarme bien al tiempo para que podamos ser lo más efectivos posible. Bueno, creo que nos corresponde Voy a intentar, no me queda claro cómo puedo pasar la presentación, no lo consigo. No consigo pasar la presentación. Carmen, ¿puedes pasar la siguiente diapositiva? No lo consigo pasar. Ahora bien, perfecto, ya sí. Bueno, lo primero que quiero plantearos, tarda mucho en pasar la presentación, ¿vale? No, bien. Lo primero que quiero plantear es que yo voy a hablar desde un lugar de profesional sanitaria, como docente, como persona fundadora de la Red Española de Universidades Saludables, como decana de una facultad de Ciencias de la Salud y como especialista trabajando en medicina preventiva y salud pública. Bueno, yo que todos sabemos lo que es el coronavirus y todos sabemos lo que nos ha pasado desde hace 2 años en esa pandemia. Y me gustaría transmitir en este tiempo cuál ha sido o cómo debería haber sido o cuál hubiese sido el papel de la promoción de la salud a nivel en el entorno universitario. Bueno, la diapositiva no. Lo primero que yo planteaba era que hay varios hechos que tenemos que tener en cuenta. Primero, que produjo una fase primera de miedo, de caos. Posteriormente nosotros nos encontramos con una situación, como yo creo que todos hemos visto, de muchísima información, de datos, de vías de transmisión, de artículos científicos, y llegamos a un momento en que nos apareció un proceso que tenía que ver con una información por redes sociales altísima. Y esto que podía en muchos momentos haber sido eficaz, yo creo que no fue lo más acertado. En español diríamos que llegó un momento que se produjeron bulos de informaciones erróneas y esto nos conllevó a una situación en la que nos encontrábamos, bueno, pues en un momento en el que esa información, tanta información tampoco se canalizaba bien
en la sociedad en que nos encontrábamos. En el entorno universitario, que es lo que yo voy a plantearos, en España, como en todos los demás sitios, nos encontramos en una parada real de la universidad, en el que nos encontrábamos con una universidad en la que la presencialidad desaparece y pasamos todos a un modelo que no conocíamos, un modelo en el que nosotros no trabajamos, desde mi lugar en una facultad de Ciencias de la Salud aún más complicado, porque en ese momento nuestra actividad presencial en práctica era necesaria y no podíamos tenerla. ¿Hay qué papel no encontrábamos con la universidad? Encontrábamos que la universidad tiene un papel, yo creo, importantísimo a nivel de la sociedad, porque es como una empresa, es un lugar donde la gente tiene que aprender, es un lugar en el que se forman nuevas generaciones y tenemos que dar un papel social, tenemos que responder. Pero nos encontrábamos con una situación en la que ese problema que había iba a repercutir no solamente en la parte de conocimiento a los propios alumnos, sino estábamos viendo que estaba repercutiendo también en su día a día y en su situación real. Y esto afectaba a todo, afectaba al personal docente, al personal administrativo y también sobre todo al personal, a los estudiantes. Y esto nos conllevó a un modelo complicado, es decir, se produjo un disruptivo, es decir, muy fuerte en el ámbito universitario, en el que yo creo que nosotros, los que trabajamos en este ámbito de promoción de la salud, yo creo que deberíamos de haber actuado de otra forma, es por lo menos mi visión personal. A nivel del contexto de la situación real de los países, por ejemplo en España se trabajó mucho en el contexto de dar respuesta administrativa, de que los alumnos tuvieran clases, de que no faltara nada, pero yo creo que hay una parte la emocional o sobre todo esa parte de aislamiento que se estaba viviendo que yo creo que está repercutiendo en el día a día. Incluso nosotros a nivel de la conferencia de rectores españolas de toda la universidad hubo un manifiesto, un dossier de cómo tenemos que aplicar y todos empezamos a utilizar todas las formas posibles. Pero insisto, muy centrado en el tema normativo, en cómo tenemos que trabajar, en la docencia, pero yo sigo pensando que ahí nos faltaba algo más y ese algo más sería mi diapositiva, no consigo pasarla. Pero bueno, fundamentalmente, ¿en qué papel tiene la promoción de la salud en el COVID? Yo creo que nosotros tenemos claro que la promoción de la salud, ¿no? Siempre, ¿no? Todos sabemos lo que es promoción de la salud. Los que trabajamos en este tema yo creo que eso lo tenemos claro, pero muchas veces cuando se aplica en el entorno real empieza a haber muchísimo como ¿cómo diría yo? Como situaciones en las que no queda claro, esto es promoción, esto no es promoción. Por eso por ahí hay una figura, que es que no consigo poder pasar ahora, a ver si consigo poderla pasar, en la que aparece directamente una imagen de una persona que trabaja mucho, un artista que trabaja en Maraña. Yo tengo una puesta en unos dibujos de promoción de la salud y es como, esto es promoción, esto no es promoción. Con eso quiero manifestarlo y es el dibujo que estoy presentando. ¿Qué nos encontrábamos en esta situación? Nos encontrábamos que la promoción de la salud tenía que dar una respuesta, que en el ámbito universitario la salud importa mucho, pero no es una de las funciones propias de la universidad. Pero sí que tenemos unas redes en las que estamos trabajando en universidades promotoras de salud, en las que de verdad yo creo, y soy crítica con este tema, creo que desde ese lugar teníamos que haber trabajado contemplando otros factores que no contemplamos. Posiblemente dimos muchas respuestas al tema cognitivo, a ver cómo se podía actuar, pero con nuestro conocimiento en promoción de la salud podíamos, yo creo que haber abarcado un poquito más. En ese terreno yo creo que tenemos claro que no se puede concebir nunca la promoción de la salud sin la participación democrática de la gente. Y ahí nos encontrábamos con, para menos yo así lo planteo, qué es lo que nosotros podemos hacer con vista a una formadora en promoción de la salud. Esto ha ocurrido, nos hemos encontrado en ese punto, ¿vale? Pero yo ya creo que lo que no hemos hecho, no lo hemos hecho, pero si nos encontráramos en otro punto, ¿por dónde tendríamos que tirar, no? Entonces yo creo que el enfoque que nos podíamos plantear, hay como una transformación por dos niveles. Uno es
un enfoque transformador o acciones transformadoras. Enfoques transformadores sobre todo para promover la salud y el bienestar de la promoción para abordar los desafíos actuales fuera en el contexto de un bienestar mundial. Y después unas acciones transformadoras para aumentar la equidad de salud. Yo creo que si de alguna manera algo ha quedado en la pandemia unido a muchos ámbitos, pero me siento en el universitario, es lo que ha generado de desigualdad, ¿no?, en el entorno académico. No todo el mundo tiene la misma respuesta para poder enfrentarse a la situación, y eso ha hecho que el desafío de encontrar una forma de vida que apunte a satisfacer las necesidades de todas las personas dentro del medio en que vivía, es necesario buscar una alternativa. Yo creo que posiblemente para mí el eje central está ahí, ¿no?, en que no todas las mismas personas ni los mismos estudiantes han tenido la misma respuesta para poder afrontar la situación. ¿Qué pienso que se podía haber hecho en promoción de la salud? Posiblemente nosotros tenemos una buena experiencia de trabajar este concepto de muchos niveles, y sin embargo yo creo que posiblemente por algo que nos está ocurriendo aquí mismo, ¿no?, de cómo nosotros podíamos entrar en un modelo tecnológico online sin presencia, cuando estamos muy acostumbrados a lo presencial, sí que empezamos a preparar muchos escenarios en el que el alumno tuviera donde poderse comunicar, donde poder contar lo que le pasaba, pero a la hora de la realidad, yo sí que creo que ha habido no sé, como una parcela un poco vacía, ¿no?, vacía de respuesta a nivel de promoción de la salud. Yo tengo clarísimo, y creo que la acción transformadora en promoción de la salud queda clarísima a nivel de lo que conocemos. Es decir, Ottawa nos dijo, como ya sabemos hace mucho tiempo, todas las funciones, pero hay que adaptar Ottawa a la realidad. Por otra parte, tenemos todos los objetivos de desarrollo sostenible que también nos están marcando pautas para actuar. Pero el gran desafío, yo creo que nos encontramos, tenemos que acelerar el cambio en la situación que tenemos. Y no todos los países estamos en la misma situación. Yo creo que nosotros nos encontramos, aunque tenemos muy claro lo que tenemos que hacer todos, pero hay grandes diferencias por países. Y a lo mejor soy todavía un poco más crítica, aunque deberíamos de estar haciendo unas cosas, no las estamos haciendo. Yo, mi experiencia personal, y perdonadme que sea crítica en este tema, llevo trabajando en promoción de la salud muchos años, pero me gustaría que estuviera en el mismo lugar que otros escenarios, ¿no?, que no son promoción de la salud. En el ámbito universitario hemos avanzado muchísimo. Creo que estamos conectados a nivel de redes latinoamericanas, europeas y españolas, muchísimas universidades con un objetivo común, que es promocionar la salud a la comunidad universitaria. Y eso lo tenemos claro y estamos haciendo muchísimas actividades para este tema. Pero sí, a nivel de la pandemia creo que no hemos hecho todas las que teníamos que hacer. Pero sí que hemos conseguido, ¿no?, llegar a un punto de encuentro en el que en un momento determinado, y somos capaces de hacerlo en muy poco tiempo, nos conectamos todos y tenemos objetivos comunes. Y esto es muy importante. Creo que somos capaces de aplicar, ¿no? Nosotros tenemos dentro de 2 días aquí en España un seminario internacional con muchísimas universidades en el que vamos a ver también este tema. ¿Qué ha pasado en la pandemia, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Y cómo cada uno lo ha enfrentado. Entiendo que en ese proceso cada uno ha recurrido a los medios que tenía, porque sí que es verdad que en el primer momento, para poder llegar a los medios que teníamos, contábamos con lo que contábamos. Pero sí que hombre, yo creo que a nivel de la promoción de la salud es fundamental. ¿Qué necesitamos, no? Yo diría que, para ir terminando, ¿qué necesitamos para avanzar en el progreso? Avanzar en el progreso exige esfuerzos renovados para priorizar la promoción de la salud en la agenda política y garantizar estructuras fundamentales para que esto funcione. Para que esto se logre es necesario, sobre todo, que el compromiso con la creación de estructuras y procesos normativos que se pueden aplicar directamente. Y sobre todo, tenemos que tener claro y estar convencidos de que la promoción de la salud se puede hacer y se ha de hacer. En el ambiente universitario yo creo que hemos avanzado mucho y lo tenemos ya sobre la marcha, pero la pandemia nos ha enseñado que cuando no estábamos preparados para lo que nos vino en ningún sentido, y que posiblemente en otro escenario que ya hemos cubierto en promoción de la salud, sin embargo, en el contexto que estábamos, no teníamos la respuesta en el momento oportuno.
¿Qué es lo que yo planteo para intentar también ir concluyendo? Es que la promoción de la salud sigue siendo fundamentalmente el mejor estrategia para impulsar nuevos enfoques y nuevas alternativas de acción en el trabajo en salud. Debemos revitalizarla, debemos de intentar que sea creativa, defender los principios y buscar los espacios sociopolíticos para su implementación. Creo que, como nos decía Ilona Kipu, veo la promoción de la salud fundamental como una red o como un rizoma que se abre a través del ámbito de la salud y de la sociedad, no mediante la creación de estructuras de gran escala, sino introduciendo cambios en la mentalidad de las personas. Y ahí radica el quid de la cuestión. Creo que en el ámbito universitario tenemos que llegar a un compromiso de intentar plantearnos y empoderar a la gente día a día de la importancia que tiene su salud. Y la importancia que tiene su salud pasa no solamente por lo físico, por supuesto, sino por lo psicológico y por lo social. Y aunque sea obvio lo que estoy diciendo, porque lo tenemos claro, sin embargo, en el día a día, eso muchas veces pasa mucho más desapercibido. Siempre pensamos en lo cognitivo lo primero, pero nos estamos encontrando, y lo hemos aprendido con la pandemia, ahora mismo una situación a nivel psicológico importante. Y yo creo que esto es casi en todos los países a nivel mundial. Nos encontramos en que tenemos que dar respuesta, y en esa respuesta yo pienso que podríamos haber trabajado mucho más unidos todo el planteamiento de las universidades, que estamos unidas para otros temas de promoción de la salud, y no ha ocurrido. Yo creo que bueno, me parece que voy a ir terminando aquí por si podemos tener un poquito de debate, me gustaría. Las diapositivas están saliendo en otro momento posterior a lo que estoy hablando, pero no pasa nada. Pero sí que me gustaría terminar, y es mi última diapositiva, porque creo que le doy mucho peso. Siempre me gusta terminar con un dibujo de la diosa de Higeia, de la salud, de Kling, pero lo fundamental, lo que me apetece es plantear una frase de un literato, yo creo que André Gide, y él nos planteaba que todo está dicho, pero como nadie escucha, hay que comenzar a empezar siempre. Yo creo que es un gran problema en promoción de la salud, ¿no? De que muchas veces parece que todos lo sabemos, pero escuchamos a los demás. Y con esto terminaría mi presentación. Yo creo que he llegado a los 15 minutos aproximadamente, entonces me gustaría que ahora podamos participar en otro tema. Y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Carmen, por tu presentación. Te agradezco quizás algún pequeño detalle técnico, pero no importa, ha sido siempre tan profunda y tan enriquecedora como cada vez que te escuchamos. Seguramente en este momento tenemos la posibilidad de dar nuestros mensajes, nuestras inquietudes, nuestros comentarios, para poder abrir un debate profundo y enriquecido en los próximos minutos, cuando terminemos con las distintas exposiciones. Les animo a todos los que nos están escuchando a que escriban en el panel de los chats, que se renombren primero y que coloquen su nombre, su afiliación, así podemos conocernos, y luego también que dejen su comentario, que disparador quizás para un debate entre los distintos ponentes. Gracias, Carmen, y vamos a continuar ahora con la doctora Paola Ardiles. Gracias, Martín. Yo tampoco tengo acceso a pasar a la próxima. Ahora te van a dar acceso, si me das un segundito. Mientras te pasan el acceso, Paola es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Simon Fraser University en Canadá. Ella ha tenido el gusto y también de aceptar nuestra invitación para el día de hoy. Y vamos a darle un segundito que le den... Ahí sí. Ahí sí, ahí estás compartiendo, ¿no es cierto? Ahora muy sí. bien. Ok, vamos a ver si funciona. Gracias, Carmen, por tu introducción, y muchas gracias, Martín, por la invitación a este panel.
Como se dan cuenta, yo trabajo en Canadá, pero la verdad es que mi corazón es latinoamericano. Yo nací en Chile y por circunstancias políticas mi familia se tuvo que ir a Canadá. Entonces yo en este momento vivo en la ciudad de Vancouver, que está a la costa oeste de Canadá, no donde está la conferencia, en los territorios tradicionales del pueblo de la costa Salish. Y es un gran honor para mí estar con ustedes y les pido disculpas de antemano si es que mi español no es perfecto, porque a veces hay palabras que se me van. Yo llegué a los 5 años a este país. Pero quería como tomar un poco el tema de las cosas que Carmen habló en cuanto a el punto de vista de una profesora, de cuál fue mi experiencia, cómo tuve que adaptar dentro del contexto de la pandemia. Y antes de comenzar, quería dar agradecimiento a mi coautora y una alumna, que es Tara Fernando, que ella también es parte de esta presentación, porque es un capítulo de un libro que está recién, parece que lanzándose durante esta conferencia, que Marco Ackerman es uno de los editores, que puede darle más información a continuación, espero. Y voy a ver si puedo avanzar. Ahí está. Bueno, tengo que incluir, a pesar de que hay un error ahí de ortografía, pero tratar de cambiarlo no fue posible de cambiar las diapositivas una vez que las entregamos. Pero bueno, lo importante es que hay que honrar a nuestros antepasados y todos los maestros que han enseñado tanto, porque yo dentro del trabajo que yo hago en la universidad, siempre estoy volviendo a cuáles son las enseñanzas de mis raíces y siento como latinoamericana que debo, por supuesto, que no solamente nombrar, pero también yo muchas de las enseñanzas del gran maestro Freire yo las incorporo, especialmente en el tema de lo que van a ver en mi presentación, es de tratar de siempre estar poniendo a la comunidad en la vanguardia de la enseñanza, en la promoción de salud. Y también el otro punto muy importante es que cómo me presento yo como profesora en este mundo, tratando siempre de cuestionar la dinámica entre, en este caso, mi posición como maestra, mi posición social, y la posición de los alumnos y cómo poder fomentar un crecimiento mutuo. Entonces yo me considero una profesora, pero también me considero una aprendiz que siempre es abierta al aprendizaje tanto de mi persona como profesional. La razón por que quería mencionar eso es porque yo desarrollé antes de la pandemia un laboratorio social enfocado en la comunidad que se llamaba el laboratorio de Health Change Lab. Es un laboratorio que se inició en el año 2016 como parte de un currículum del bachillerato en la Universidad de Simon Fraser. Lo hice en conjunto con otra facultad. Yo estoy en la Facultad de Ciencias de la Salud y trabajamos con la Facultad de Negocios porque ellos tenían un laboratorio que se llama Radius, que está ahí señalado en la número 1. Radius, que era un laboratorio social que ellos estaban haciendo mucho trabajo bien interesante en la comunidad y yo quería aprender un poco de cómo podíamos incorporar esto con los alumnos de la ciencia de la salud. Entonces desarrollamos un programa dentro de la ciudad de Surrey, que es una de las zonas urbanas más diversas en cuanto a la demografía en Canadá, en esa parte del oeste. Está en los territorios tradicionales de los pueblos también que le había nombrado antes, que se llaman los pueblos de la costa Salish. Lo hicimos con 3 diferentes profesores de diferentes disciplinas y en los primeros años teníamos 20 estudiantes involucrados en un programa de 13 semanas. El enfoque era trabajar con las personas en las ONGs de la ciudad de Surrey. Particularmente estábamos trabajando con centros comunitarios, centros voluntarios y también con la municipalidad y las autoridades de salud. Entonces fue un programa que se desarrolló bastante, en forma bastante colaborativa
y los estudiantes trabajaban en equipos. Entonces, habían 5 equipos dentro de los temas que se enfocaban, eran los determinantes sociales de salud y cuáles eran las inequidades estructurales que estaba enfrentando la comunidad. Y después el programa del laboratorio básicamente se aplicaba la teoría de la innovación social para garantizar, como ahí está señalado, que las voces de la comunidad se enfaticen durante todo el proceso del diseño de las soluciones. Las soluciones que los alumnos y la comunidad pudieron desarrollar tenían que ver a veces con cosas bien prácticas que había que facilitar en la comunidad. A veces eran cosas más allá como de políticas públicas, pero lo importante es que siempre la comunidad estaba no solamente actuando como mentores de los estudiantes, sino que ellos estaban dando a conocer la problemática y también cuáles habían sido algunas de las soluciones que ellos habían intentado anteriormente. Entonces, esto realmente ayudó mucho a la participación de la comunidad en la creación de soluciones que eran relevantes para ellos y por eso que ellos se involucraron. La gente que trabajaba en las ONG quisieron apoyar este curso y estaban como bien interesados en este experimento que lanzamos. Y esto funcionó bastante bien de forma presencial. Y luego empezó la pandemia. Entonces, lo que quería comunicar aquí es que cuando comenzó la pandemia empezaron a surgir un montón de preguntas. Ahora que veo estas 3 preguntas y después de haber escuchado a Carmen, tengo aún otras cosas que podría hablar, pero una de las cosas que Carmen apuntó es el tema de la crisis de salud mental que experimentaron los estudiantes. También había una crisis social. Acá en Canadá, aparte de todo el contexto de la pandemia, teníamos nuestras propias crisis social. Fue muy impactante cuando empezaron a recuperarse los cuerpos de los niños indígenas que lamentablemente se encontraron a través de todo el país. Al principio eran cientos y después ahora son miles de niños que fueron asesinados dentro del sistema colonial que existía y todavía existe, a pesar de que nosotros a veces consideramos que Canadá es un país muy progresista, muy democrático y muy diverso, y la verdad es que la experiencia de la gente acá no es así. Y también estaba lo que pasó en Estados Unidos, que afectó mucho porque como son nuestros vecinos al sur, la muerte de George Floyd causó también mucha caos dentro también de lo que fue el ambiente para los alumnos míos. Entonces, estábamos haciendo este trabajo, ellos estaban también lidiando con sus propios temas dentro de su experiencia, porque la crisis social no afectó a todos los alumnos igualmente. Entonces, eso también es algo importante, que hay algunos alumnos que tenían los recursos financieros para poder sobrevivir la pandemia, tenían el apoyo de su familia y muchos alumnos no lo tuvieron. Muchos alumnos habían llegado recientemente aprendiendo el inglés o no tenían su familia cerca, habían perdido su trabajo, estaban también siendo expuestos a un sistema donde había discriminación racial y muchos temas que también le estaban afectando. Al mismo tiempo, hubiesen también crisis que estaban afectando las ONGs y los centros comunitarios donde yo estaba trabajando y donde había podido mantener vínculos durante esos primeros años donde el Health Change Lab fue presencial. Entonces, ahí me empecé a cuestionar. Bueno, yo veía la crisis por todas partes. De repente, de un día para otro, como me imagino que muchos de ustedes, había que poner todos los programas virtualmente y yo me empecé a preguntar, bueno, ¿cómo podemos trabajar dentro de este contexto para que podamos seguir pudiendo satisfacer las prioridades de los centros comunitarios en este caso? Y cómo podíamos empezar a construir relaciones recíprocas virtualmente, que eso no era lo que nosotros estábamos haciendo. Y tomando en cuenta también esta dimensión ética, y lo que quiero hablar específicamente era que no hacer
más daño dentro del trabajo comunitario que ya estábamos haciendo. ¿Y por qué digo eso? Porque nosotros igual, a pesar de que estas ONG y estos centros comunitarios tenían mucha esperanza y mucha buena energía para trabajar con nosotros y con los alumnos, era una demanda de su tiempo, era una demanda de su energía y el enfoque de ellos estaba tratando de sobrevivir. Entonces fue como súper importante tomar atención a estas cosas para asegurarnos que dentro de los límites de lo que era un programa académico de 13 semanas, que podríamos al final terminar con el desarrollo de una solución a los problemas comunitarios, a los problemas de los determinantes de salud, pero a la misma vez tratar de aliviar la carga para esos centros comunitarios que estaban apoyando el curso. Entonces, una de las cosas que, a ver si puedo avanzar, que fue muy útil es empezar a ver cuáles eran los principios éticos con cuál podría yo estar rigiendo estos cursos que estábamos desarrollando. Y en ese momento unos colegas de mi universidad estaban desarrollando este modelo que era básicamente como el desarrollo de principios éticos de educación, pero ellos lo estaban viendo desde el punto de vista de investigación comunitaria. Entonces yo empecé a mirar esto y dije, en realidad esto también aplica dentro de la pedagogía y me pareció muy interesante empezar a ver cómo podíamos trabajar estos principios éticos dentro de la sala. Entonces, una de las cosas que se pueden ver ahí, que hay, por supuesto que hay mucha influencia de Freire ahí en el cuanto a la examinación, por ejemplo, del poder, en este caso, del poder mío como profesora, el poder de los alumnos, el poder de los alumnos que a pesar de que estaban metidos en una crisis, ellos igual tenían a veces mucho más privilegio que la gente dentro de las comunidades. Entonces, esas eran las conversaciones que teníamos en la sala. También el punto de que este curso y todo lo que fue desarrollado a través de este laboratorio social fue orientado hacia la acción. O sea, queríamos soluciones concretas. No queríamos un paper que se iba a quedar ahí en la nada, que realmente un beneficio para la comunidad que fuera tangible. Y también el enfoque hacia lo que eran las relaciones humanas y muy importante, por supuesto, el contexto, que en parte yo se los comuniqué al principio de la presentación acá, pero era como siempre estar volviendo a cuál era nuestra posición dentro de este contexto que estaba siempre cambiando y que siempre había una crisis tras otra, tras otra. Entonces, lo otro era muy importante, es siempre mantener la buena comunicación, la transparencia en esa comunicación para poder seguir creando más, ay, se me fue la palabra ahí, trust dentro del trabajo que estábamos haciendo. Confianza, la confianza en que estábamos haciendo algo en beneficio de la comunidad. Entonces, una de las cosas que fue muy importante fue el diálogo. O sea, el diálogo creo que fue una cosa que a pesar de que lo hacíamos antes a nivel presencial, ahora lo empezamos a hacer en Zoom, en forma virtual. Y podíamos, la verdad es que me extrañé bastante que a pesar de todos los problemas técnicos que podemos tener, siempre había la buena disponibilidad para el diálogo y podíamos usar las herramientas de Zoom, en este caso, para poder hacer grupos de conversaciones y aumentar el diálogo para que estos principios éticos siempre estuvieran rigiendo lo que estábamos haciendo y también tomar el contexto que era un experimento y también como tratar de ser gentil con nosotros mismos, yo como profesora, con mis colegas también profesores y también que los estudiantes estábamos haciendo lo que podíamos hacer, lo mejor que podíamos hacer y que nos íbamos a cometer errores. Y eso era parte del proceso, parte de la innovación, era también experimentar y aprender de los errores que estábamos cometiendo. Este es uno de los modelos que utilizamos en este curso.
No voy a enfocarme mucho en esto porque es como para otra charla, pero los invito hoy día en la tarde, más tarde, hay una sesión que yo estoy participando que se enfoca en este diseño, pero lo que quería mostrarles acá, que parte de diseñar soluciones es la parte de reflexionar y de parte de observar, que tiene que ver con el modelo que les mostré anteriormente. No sacamos nada con crear prototipos de innovación si no somos capaces también de empatizar con la comunidad con que estamos trabajando. Y la conclusión es que, bueno, lamentablemente no podemos tener diálogo acá en vivo con ustedes, con los participantes, pero sí lo que quería reflexionar un poco, lo que habíamos conversado con mis colegas, es de tratar de estar centrando siempre la experiencia vividas de la comunidad, o sea, cuáles eran las voces que queríamos dar a luz y que ellos siempre fueran la prioridad del curso, de la prioridad de las soluciones, la prioridad de los equipos de trabajo de los alumnos. Y también tener en cuenta que siempre teníamos que tener en cuenta los diversos entornos donde estábamos trabajando y ser adaptable para que pudiéramos realmente ser flexibles y adaptarnos a esta crisis que estábamos todos viviendo a través del mundo. Y lo último era entrar a la creación colaborativa, pero principalmente a la redistribución del poder, y eso es súper difícil dentro de los contextos académicos, ¿no? Entonces, eso fue algo que cuestionamos, dialogamos y vimos formas de poder avanzar esta colaboración, que por supuesto que sigue hoy en día, y ahora ya hemos vuelto presencial, así que ahora estoy en un nuevo curso con un nuevo experimento este semestre. Eso es toda mi presentación y les dejo mi contacto y un gusto nuevamente de participar con ustedes, y espero que mi experiencia como profesora a nivel de un contexto local les pueda servir para discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Bueno, ha sido sumamente enriquecedor también el, tu presentación. Y bueno, aquí tenemos nuevamente junto con Julia, estamos ahora con el nuevo ponente, que es Horacio Prasilio. ¿Sí? Horacio Prasilio es docente, también universitario, así como sus anteriores ponentes. Él es profesor actualmente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, aquí en la Argentina, y nos va a hacer una presentación vinculada con los desafíos éticos de la promoción de la salud en el contexto de la pandemia. Horacio, aquí tienes la presentación. Hemos puesto desde la propuesta de la OMS en adelante. Adelante. Bueno, muchas gracias, Martín. Sí, te pediría que la pases al final, cuando yo te pida que por ahora la saques, que voy a cambiar para hacer más breve la de esta presentación. Voy a dejar de lado una parte importante de la presentación y solamente las últimas 4, que son las conclusiones. Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar a ti, es decir, por haberme invitado, y yo soy Horacio Prasilio. Acá estoy en La Plata, he sido profesor de la Universidad Nacional de La Plata y ahora de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, uno de los temas que siempre me han interesado en mi tarea de desarrollo de la docencia en salud comunitaria es los aspectos éticos. Y en este caso vamos a hablar de la promoción de la salud, o mejor dicho, de los desafíos éticos que ha significado para la promoción de la salud y para los sistemas de salud la pandemia. Es evidente que esto simplemente, como se ha dicho en tantas cosas en los países, esta pandemia puso a prueba a toda la sociedad, puso a prueba a los sistemas políticos, a los sistemas económicos y fundamentalmente a los sistemas de salud, porque fue el que tuvo que encarar este enorme desafío de responder en forma totalmente inesperada a una
cuestión totalmente desconocida como fue esta pandemia. Pero creo que eso nos planteó los problemas que tenemos en el sistema de salud y que tal vez se agudizaron. Y yo recuerdo un concepto que un ministro de salud de la Argentina, allá por la década del 40, dijo que frente a las enfermedades que genera la pobreza, la sociedad, el infortunio de los pueblos, los gérmenes son unas pobres causas. Nosotros ahora que conocemos todo el tema de los determinantes de la salud, que es la base de la promoción de la salud, podemos decir que esta pandemia también tenemos que aplicar el concepto porque se puso demasiado énfasis en el virus, en combatir ese virus, y sin embargo la salud de los pueblos depende de muchos otros determinantes de la salud. Y es entonces donde uno analiza en función de los principios éticos o los principios de la bioética, que son fundamentalmente tres: el principio de justicia, el principio de beneficencia y el principio de autonomía. Y yo diría que los tres principios fueron de alguna manera vulnerados en esta situación. Y esto no fue en un país o en dos, que hay muchas críticas dentro de los países a decir se manejó bien o mal la pandemia. Lamentablemente en todo el mundo sucedió esto, en muy pocos los casos, y tal vez cuando se pudieron resolver cuestiones mejor desde el punto de vista, digamos, que se resolvieron de una manera mejor desde el punto de vista ético, fueron tal vez acciones aisladas de los trabajadores de salud o de algunos dirigentes y de la propia comunidad que pudieron realmente resolver estas cuestiones. El primer principio es el de justicia, y en el principio de justicia nosotros tenemos los valores de universalidad, de equidad, de accesibilidad y de solidaridad. Y ahí vemos que también, también hubo, no, si querés volver entonces para atrás, porque por eso te decía que lo pongas al final, ¿no? Al final los cuatro, si lo podés sacar, así no confunde la lectura de las diapositivas. Martín. Y uno de los principios éticos, el de justicia, es justamente lo que falló en la sociedad y falló también en la distribución de los recursos, es que las desigualdades existentes en las poblaciones se transformaron también en desigualdades a la hora de la atención o del cuidado de los pacientes de COVID. Evidentemente no fue lo mismo la pandemia para unas sociedades, para unos grupos sociales que para otros. La universalidad no llegó a todos, la equidad hizo aparecer más las desigualdades y la accesibilidad fue diferente para las distintas comunidades. Con respecto al principio de beneficencia, que es el principio que tiene que ver con la obligación de hacer el bien, no la beneficencia calitativa, tenemos que los principios de la calidad, el principio de la integralidad, y estos fueron los que fueron tal vez más vulnerados, la integralidad, porque se tomó a la pandemia de la enfermedad con una perspectiva muy infectológica, muy de un problema infeccioso, y no solamente con la visión integral que nosotros sabemos que tenemos que tomar para ver la problemática de la salud. Y finalmente el principio de autonomía también fue vulnerado, porque el principio de autonomía tiene unas aplicaciones concretas en el sistema de salud, que es la participación social, el respeto por la persona, la responsabilidad y el respeto por la voluntad de las personas. Y aquí también faltó, por la falta de humanización que llevó a el aislamiento social obligatorio, el aislamiento de los pacientes en las terapias intensivas, significó que fue realmente una profundización de la deshumanización que implica en general la terapia intensiva. Y aquí se agudizó por el hecho de la imposibilidad de tener contacto con los pacientes, con los familiares. Nosotros en ese sentido, hemos sido muy críticos
de esta situación que se dio en el sistema de salud, donde se dejó de lado mucho de la atención primaria de la salud, mucho del cuidado primordial de la salud, mucho de lo que es la promoción de la salud, salvo que se apostó todo al aislamiento y a la higiene personal, que obviamente son principios básicos de la promoción de la salud, pero quizá otras cosas que podrían haber ayudado a evitar que la población se enfermara. Por eso yo diría que los factores que influyen, y ahí vamos a las conclusiones, que la promoción de la salud, como el cuidado de la salud, se sustenta en principios y valores éticos que surgen del derecho universal de los pueblos a la vida y la salud. Y aquí vimos que esto en la pandemia no se dio de la forma en que estos principios requieren de la universalidad, de la equidad, de la solidaridad. Y si hubo mucha solidaridad, y esto hay que reconocerlo, fue mucho por la solidaridad comunitaria de los pueblos que se apoyaron mutuamente, sobre todo en las comunidades más aisladas, donde de alguna manera se ayudaron mutuamente a las poblaciones. Pero a veces no hemos sido, desde la conducción de los sistemas, no hemos facilitado estos procesos. Y si entendemos, como nosotros hace muchos años lo venimos diciendo, que la salud es un producto social, o sea que depende de los actores sociales y políticos que son los responsables de asegurar el derecho a la salud a través del accionar del Estado, las instituciones de la sociedad civil, es evidente que al ser un producto social depende de la movilización de los actores sociales, de la movilización de la comunidad a través de la participación social. El aislamiento evitó mucho que esto se produjera. Nosotros hace muchos años tuvimos aquí en Argentina la amenaza de la epidemia de cólera, y se movilizó mucho a la sociedad a través de la creación de consejos municipales de salud. Esto no ocurrió en este momento. Había mucha rigidez de parte del Estado para controlar que no se produjera, que el aislamiento fuera estricto, y eso hizo que mucha gente quedara encerrada en su casa y no pudiera, y ahí vinieron los problemas que surgieron económicos, los problemas de salud mental, etc., al fallar también la integridad en el concepto de salud. Y finalmente, entonces, diría yo que es fundamental fortalecer las estrategias fundamentales de la promoción de la salud en esta pandemia y fuera de la pandemia, como es la acción intersectorial y la participación social en la toma de decisiones, y para eso es necesario crear espacios de concertación en los distintos niveles del sistema de salud. Yo quiero decir que debemos llegar al anterior, Martín, al anterior, a lo que es la idea antes, durante y después de la pandemia, a lo que es el concepto de municipio saludable. Muy bien expresado por Málaga y Restrepo, que es la idea de que es cuando la comunidad, los actores sociales, las autoridades, los sectores sociales y productivos se esfuerzan en mejorar, en controlar la salud, el bienestar y la calidad de vida de los habitantes, cuando trabajan todos en conjunto. Y finalmente me gustaría citar al Papa Francisco en la última, porque el Papa Francisco nos advierte que el modo de vida de que tenemos todavía los seres humanos, de no cuidarnos, de no cuidar la casa común, es también un problema que tenemos que superar, y que es posible todavía, la humanidad tiene la capacidad de colaborar para construir, para cuidar nuestra casa común. El ser humano es todavía capaz de intervenir positivamente. No todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, como está ocurriendo en este momento a través de la guerra, puede también superarse, volver a elegir el bien y regenerarse. Ese es el gran desafío que nos plantea el Papa Francisco, y creo que ese es el camino que tenemos que seguir también en el sistema de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Perdón por la
desincronización entre las diapositivas, pero vi que no iba a llegar si pasaba todo. No hay inconveniente, al contrario, si los que nos están escuchando ven algún tipo de dificultad, bueno, esperemos que el próximo año la próxima edición de la Conferencia Mundial nos podamos encontrar personalmente, y esto seguramente nos va a facilitar, nos va a ayudar a poder intercambiar y no tener estas dificultades técnicas que a veces surgen, producto también de nuestra nueva incursión por estas nuevas tecnologías. Bueno, todavía tenemos tiempo para que aquellos que están participando de la subplenaria puedan también ofrecernos algún tipo de comentario de consulta. Vamos a leer, la primera que tuvimos fue de Norma. Buen día, Norma Rodríguez de la Universidad de Guadalajara. Me parece muy interesante el concepto de universidades saludables. Con base en su experiencia, ¿qué nos recomienda a quienes deseamos iniciar un proyecto de universidad saludable? Esta pregunta, imagino, Carmen, que es para ti, así que adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Norma. Pues yo creo que fundamentalmente lo primero que tienes que tener claro es realmente lo que significa una universidad saludable. Yo creo que muchas veces confundimos el concepto, pero teniéndolo claro, lo siguiente y fundamental es que haya un compromiso de tu propia universidad. Si la universidad no está comprometida, tú aisladamente no puedes llevar un programa de universidad saludable. Sobre todo, y soy así de tajante porque no va a poderlo hacer. Ahora bien, si tu universidad está comprometida, a partir de ahí es diseñar un programa en el que va dirigido a toda la comunidad universitaria, pero a mí me parece muy importante dirigir a personal de docente investigador. Empezamos siempre con los estudiantes, creo que en Pairo se puede hacer con todo, pero creo que hay que empezar por el propio staff de la universidad y decir, muy bien, como profesores y como personal de administración de servicios, ¿qué nos compromete a una universidad saludable? Para mí eso es básico a la hora de trabajarlo. Y a partir de ahí, teniendo siempre en cuenta que la función de la salud no está en las funciones de la universidad, obviamente el compromiso por parte de la universidad es básico para poder seguir adelante. Así que yo te animo a seguir y sobre todo porque creo que ya lo hemos hecho, lo estamos haciendo mucha gente y se consigue. Por lo tanto, ánimo y lo que necesites a tu disposición. Muy bien, muchas gracias. Bueno, otro comentario que tenemos es de Javier Gallego. En el confinamiento en España y otros países, según el contexto, surgieron redes de colaboración entre vecinos y entidades sociales. ¿Qué enseñanza hemos obtenido de estas colaboraciones entre la sociedad civil y los servicios sanitarios? Quizás, Carmen, puedas empezar, pero también me parece que esta pregunta podríamos escuchar a los otros ponentes. Adelante. Perfecto, pues la verdad que creo que hemos aprendido que todo esto se puede hacer a un nivel que no es institucional, es decir, que cuando la gente quiere se consigue y que apoyándonos salimos adelante. Creo que la pandemia ha tenido muchas cosas negativas, pero creo que muchas, y me vale decirlo así, también he aprendido muchas cosas positivas. La sociedad civil actuó para salir adelante, a tal nivel que yo creo que ese movimiento de la sociedad civil es la que hizo que muchas instituciones también se activaran aún más. Nosotros en España tenemos, vamos, dependiendo también de qué sitio de España y en qué lugar, también ha ido cambiando. No es lo mismo Madrid, por ejemplo, donde yo vivo, estos sitios más pequeños en los que la colaboración ha sido más fácil. En Madrid es mucho más complicado todos estos temas, pero aún así, por supuesto, ha existido. Y yo creo que ha sido tremendo el apoyo a todos, primero a las personas más necesitadas para salir adelante, y después sobre todo a la hora de fundamentalmente, fijaros, yo pienso que de intercambio, incluso de información, de saber qué estaba ocurriendo de diferentes niveles y de apoyo sobre todo a las personas que vivían solas, pues todo ese tipo de personas que vivían solas. Yo sí creo que, por ejemplo, sí se ha intentado que el movimiento ciudadano, de alguna manera, esas personas tuvieran un punto de comunicación. Para mí eso también yo creo que ha sido un punto muy, muy importante. A mí me preocupaba mucho la gente que vivía solitaria en esta ciudad. Y creo que estos movimientos ciudadanos sí que han hecho que hubiese un lugar, ¿no? Un lugar para poder, por lo menos, conectar y tener una comunicación. ¿Algún otro quiere continuar
este puntapié inicial que hizo Carmen, vinculado con las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia, entre las colaboraciones entre la sociedad civil, los servicios sanitarios y quizás también las universidades? Sí, Martín, me parece importante que esto que se está planteando, hace diferenciar muy bien el concepto de participación comunitaria al de participación ciudadana. Yo me refería fundamentalmente a la participación ciudadana, que es lo que todavía es una asignatura pendiente en los sistemas de salud y en general, salvo en muchos países que lo han desarrollado muy bien. La participación ciudadana tiene que ver con la toma de decisiones. Y lo que estaba diciendo la compañera acá de la presentación, tiene que ver con la participación comunitaria, solidaria, voluntaria, entre las personas de la comunidad, la sociedad civil, pero nos falta esa relación entre la sociedad civil y el Estado, que se tiene que lograr se tiene que institucionalizar para que las personas de la comunidad puedan participar en la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, la participación comunitaria fue muy amplia en medio de la pandemia. Pero al no existir instituciones de la sociedad civil, y yo las mencioné, instituciones que relacionen más directamente a la sociedad civil como el Estado, como son los consejos de salud comunitaria, esto es lo que no existía ni antes de la pandemia, ni existieron durante la pandemia, como para que hubiera una interrelación más directa entre la comunidad y el Estado. Julia, o a Paola, ¿quieres decir algunas palabras? Sí, Adelante, adelante. Gracias, Javier, por la pregunta. Una de las cosas que me acordé es que dentro del Charter de Ottawa había una parte muy importante que hablaba sobre impulsar acciones espontáneas, y creo que a veces se nos olvida eso, y sería como importante ver ese impacto de todo lo que se ha formado en cuanto a las redes virtuales que apoyaron mucho a nivel comunitario, a nivel de vecindario. Creo que fue algo que fue bastante espontáneo, pero no al margen de lo que estaba pasando en cuanto a los movimientos sociales. Entonces creo que es importante que nosotros, como en este campo de promoción de salud, siempre estemos pendientes de que los movimientos sociales siguen siempre ocurriendo, y cómo es que nosotros podemos impulsar eh, este enfoque hacia la salud y a la salud comunitaria, como estamos hablando acá, pero también dentro del contexto educacional, también el punto de la salud de los estudiantes. Y creo que yo por lo menos vi que había mucho movimiento de acción espontánea que llegó a nivel de los estudiantes, que realmente impulsaron políticas a nivel universitario que tuvieron un gran impacto. Así que eso es bien importante, que no dejar a un lado a nuestros alumnos, que también han tenido el coraje y la fuerza para movilizarse ellos mismos. Gracias, Paola. Julia, ¿quieres decir unas palabras? Sí, bueno, les hablo unas pocas palabras desde Brasil. Gracias, Paola, Carmen y Horacio, por las presentaciones, y Martín por moderarnos. Creo que podemos entender que el desafío ético, como nos dice Rafael, é uma necessidade de uma empatia radical que favoreça que nos volvemos mais a um mundo que existia. Porque a reanudação da normalidade, que solo é normal para uns poucos, seria o regresso à produção e ao consumo insostenibles, a perda de direitos, a exacerbação das iniquidades e uma brutalidade diária para muitos que lutam por sobreviver. Quizás o imperativo ético não se trate mais de reanudar ou transformar um sistema de produção,
sino de abandonar la producción como el único principio de relación con el mundo. En este punto, en este punto quiero frisar que tenemos hoy muchas universidades e escuelas que funcionan como empresas y después de años de socialismo que se limitó a pensar en la redistribución de beneficios de la economía, tal vez debamos inventar una otra forma que se contraponga a la necesidad de redistribución de los frutos del progreso, sino la propia manera de hacer que el planeta y nosotros, y nuestros estudiantes, los otros compañeros, como los profesores, están siendo forzados a producir frutos, la producción exacerbada de muchas dinámicas. Bueno, creo que la promoción de la salud puede y debe influir sobre todas estas políticas como un compromiso intensificado y sostenido para la salud pública global, teniendo en vista la equidad, pero haciendo también, compondo también con otras agendas globales como las metas de desarrollo sostenible, sistemas universales de salud, salud en todas las políticas, renta básica de ciudadanía, gravamen fiscal progresivo y sobre las grandes fortunas, organismos internacionales, políticas multilaterales, inclusión digital, internet libre, educación pública y de calidad, movilidad urbana segura, ciudadanía, entre otras. Tenemos muchas oportunidades y desafíos, pero creo que juntos podemos empezar. Gracias. Gracias a ti por hacer esta síntesis, Julia. Me quedo con estas últimas dos palabras. Tenemos muchas oportunidades y muchos desafíos, pero juntos podemos comenzar. Yo cuando comenzó la pandemia, les confío que mi niña, que ahora tiene 7 años, hizo un dibujito y que decía, juntos podemos lograrlo, porque era un eslogan, una frase que se repetía mucho. Yo le tomé una foto y tuve muchas oportunidades de mostrarlo, quizás no, porque pensé que teníamos muchas oportunidades. Y pensé ingenuamente que las oportunidades eran la pandemia, pero las oportunidades están siempre. Y siempre tenemos una nueva oportunidad, un día, para desarrollar, promover la promoción de la salud en nuestras comunidades. Les quiero agradecer a todos esta participación. Paola, es un placer haberte tenido en este panel. Carmen, un orgullo también tener en este panel una persona tan destacada como ti, como Paola y como Horacio. Los tres se han destacado, y por supuesto que pueden seguir siendo conectados con cada uno de ustedes que nos está hoy observando. Quiero aprovechar a comentarles que tenemos muchas otras oportunidades para actividades para hispanohablantes que la WIPES en esta conferencia mundial ha dispuesto en español. De hecho, hoy mismo a las 17:45 hora Montreal, tenemos un conversatorio de las subregiones de la Oficina Regional para Latinoamérica de WIPES, vinculado con la formación en promoción de la salud en América Latina. Mañana martes, a las 12:45 hora Montreal, hemos previsto una otra subplenaria en español organizada con nuestros amigos de la Organización Panamericana de la Salud, vinculada con las políticas sociales hacia una recuperación equitativa post-pandemia por COVID-19. Los animo a todos a buscar en el programa las actividades en español, mañana martes a las 11:30, a las 12:45 la subplenaria, el miércoles a las 10 de la mañana con una sesión oral paralela, a las 14:30 con otra sesión oral paralela,
y a las 14:45 de este miércoles 18, un networking con todos los que pertenecen a WIPES Orla, un regional meeting que los invito este miércoles 18 a las 14:45. Seguramente si ustedes entran en el programa van a poder ingresar y poder ver todas las actividades que tenemos de aquí hasta el jueves en español. Y también podrán contactarse por el chat con todos los amigos y amigas hispanohablantes y poder conectarse, porque esta es una nueva oportunidad que tenemos que la Conferencia Mundial. No nos vemos personalmente, pero tenemos a través de la plataforma la oportunidad de conectarnos, generar nuevas redes, nuevos lazos, vínculos, y poder de alguna manera difundir, promover y desarrollar la promoción de la salud. Desde ya les agradezco a todos por su participación y un agradecimiento muy particular a los comités de la WIPES, particularmente en el que participo, en el Comité Científico Mundial, por habernos permitido tener esta subplenaria en español para todos ustedes esta tarde. Desde ya, muchas gracias nuevamente y que tengan un muy lindo día. Muy bien, muchas gracias a todos.